Estamos interesados en obtener la función de transferencia, la ecuación diferencial que representa el sistema y la señal de salida ante una entrada de escalón. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a mirar entonces la primera parte. ¿Cómo calcular nosotros la función de transferencia? Es muy sencillo. Simplemente nosotros vamos a hacer un cambio y es que este x de t lo vamos a cambiar por x de s y y de t lo vamos a cambiar por y de s. O sea, simplemente sacamos transformar Laplace de la entrada y la salida. Los otros términos los dejamos exactamente igual como están. Entonces ahora lo que nosotros vamos a mirar es, vamos a sacar la ecuación de y de s. Entonces la ecuación de y de s implica que primero vamos a calcular ese punto, ese nodo de suma. Ese nodo de suma vemos que entra x de s, pasa por un tercio, y esto se suma menos, o más bien le restamos menos un medio y de s. O sea que la ecuación en este punto en particular, yo la puedo representar como un tercio x de s menos un medio y de s, que es lo que vemos que se propaga por estos puntos. Ahora, esta ecuación es la ecuación de entrada antes del integrador. Después del integrador, resulta que el integrador, si se acuerdan, en Laplace era 1 sobre s, por lo que entra. Entonces, simplemente la ecuación de la salida en este punto es coger lo que entra y multiplicarlo por 1 sobre s. Ahí ven ustedes que eso es una gran ventaja que tiene este tipo de notación en función de transferencia. Simplemente calcular la salida es multiplicarlo por el que tiene internamente el bloque, cuál es su función de transferencia internamente. Entonces aquí lo único que hicimos fue multiplicar 1 sobre s por esta ecuación. Ahora, esta es la ecuación en este punto. Ahora, sumamos esto con el término que viene acá arriba, que es x de s menos 1, por menos 1. O sea, sería todo este término menos x de s. Y eso es la señal de salida. Entonces, matemáticamente, esa es la ecuación que tenemos aquí a la salida. Entonces, esa es la ecuación de la señal de salida visto en este dominio de Laplace. Ahora bien, estamos interesados en obtener la función de transferencia. Entonces, si ustedes se acuerdan, la función de transferencia está dada por la relación entre la entrada y la salida. O sea, si ustedes se acuerdan, esa función de transferencia se representaba como ys sobre x de s. Y aquí nosotros tenemos y, tenemos aquí también y. Entonces, lo que voy a hacer es inicialmente este término lo vamos a pasar al otro lado. Aquí está restando, pasa a sumar. Al otro lado tenemos ys, xs, perdón, y luego simplemente vamos a aplicar esta ecuación de acá para poder hacer los cálculos. Entonces vamos a mirarlo, que es muy sencillo. Entonces el primer paso, como les decía, vamos a pasar ese término a restar. Luego, si ustedes ven, aquí tenemos ysxs, entonces aquí tenemos ysxs, entonces este término lo va a pasar a dividir y este otro término de acá lo voy a pasar también a dividir al otro lado. O sea, este término vamos a pasarlo a dividir a este lado. Todo este término lo vamos a pasar a dividir acá. Al realizar eso, nos da este procedimiento que tenemos acá enunciado. Entonces miren que la función de transferencia se calcula muy rápidamente de esta forma. Le podemos hacer un poco más de álgebra, que es lo que habitualmente se utiliza, para no dejarlo de esta forma, sino dejar las potencias de s en el numerador y el denominador. O sea, una forma como esta, simplemente estamos racionalizando esta ecuación, haciendo álgebra, y al final llegamos a esta última forma, que ya es una forma que la podemos utilizar como función de transferencia. Bien, vamos a mirar entonces ahora el segundo punto, la ecuación diferencial. Para la ecuación diferencial entonces partimos del hecho de que ya conocemos nosotros la función de transferencia, que fue la que calculamos ahora rato. Ahora recuerden que la función de transferencia era ys sobre xs. Entonces, simplemente acá lo que vamos a hacer es, vamos a volver a descomponer esa ecuación, o sea, este término lo voy a pasar a multiplicar. Este término acá, lo que está dividiendo, lo vamos a pasar entonces a multiplicar al otro lado. Eso nos da entonces esta ecuación que tengo ahí. De esta ecuación vamos entonces a descomponerle este x, lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos, ya hacemos un poco más de álgebra. Aquí lo que voy a hacer es voy a dejar al lado izquierdo, o sea, esto y lo voy a pasar al lado izquierdo y el x al otro lado. Simplemente giro la ecuación para que me quede una notación. Y es al lado izquierdo, x al lado derecho. Pero simplemente lo que hicimos fue descomponer esa ecuación. Ahora resulta que lo que hacemos es muy sencillo. Si ustedes se acuerdan, por la propiedad de la transformada de Laplace, s, y de s, es la derivada de y. Y la transformada inversa de Laplace de y de s, pues sería y. Entonces eso hace
que rápidamente en esta notación podamos escribir directamente la ecuación diferencial. Simplemente cambiamos las s por las señal x y y, simplemente la cambiamos por las derivadas de primer orden, segundo orden, y las que nos salgan. Entonces tenemos ya esta ecuación. Habitualmente en estas ecuaciones uno acostumbra la derivada de la potencia más alta, dejarla libre, sin nada, en ninguna constante. Entonces este 6 voy a ponerlo a dividir por toda la ecuación y tenemos esta ecuación finalmente, que es la ecuación aceptada como ecuación diferencial del sistema. Entonces miren que el procedimiento es muy sencillo. La clave está en coger la función de transferencia, reconocer que eso era y sobre xs y hacer álgebra y ya nos sale la ecuación diferencial. Vamos entonces ahora a mirar la última parte, y es la señal de salida ante una entrada de escalón. En ese caso, vamos a retomar entonces el conocimiento que ya tenemos de la función de transferencia. Entonces, la función de transferencia nos dice cómo se comporta todo el sistema. Si ustedes se acuerdan, la señal de salida en este dominio es la función de transferencia hs multiplicado por la transformada de Laplace de la entrada. Como la entrada es una señal de escalón, vamos a mirar aquí en la tabla de pares de transformadas de Laplace. Vamos a recordar un poco como la del escalón. Y si ustedes la buscan, el escalón es 1 sobre s, su transformada de Laplace. Entonces, xs en esa ecuación tiene que ser 1 sobre s. Integrar estos términos, o sea, hacer esta ecuación, simplemente aquí xs es 1 sobre s multiplicado por hs, que es esta ecuación, que es lo que tengo acá matemáticamente escrito. Ahora, aquí simplemente es hacer un procedimiento algebraico donde lo que vamos a hacer es expandir esto en dos fracciones. ¿Por qué lo expando de esa forma? Porque al expandirlo nos va a quedar un término con una constante 2 y arriba otro término con 6s. O sea, simplemente partimos este numerador en varias fracciones. Esa expansión en fracciones es muy utilizada en la transformada de Laplace. Por lo siguiente, si recuerdan, vamos a devolvernos otra vez a la tabla de pares de transformadas. Miren que todos los pares de transformadas siempre están en estas notaciones con s. Miren, el numerador siempre es como 1 o s, a lo sumo. Si nos aparece s al cuadrado, ¿cómo podemos sacar esto? Con la propiedad de derivación. Recuerden que derivación es multiplicar por otro s. Entonces cada vez que multiplico por un s, saco la derivada. Entonces es una forma como uno puede mirar estas ecuaciones un poco más fáciles. Entonces la idea por eso es llevarlo a este tipo de notaciones, como estas que tenemos acá, para que sean fácilmente utilizables en una tabla. Entonces, aquí el procedimiento que teníamos al final era esta expansión en fracciones. Vamos a hacer un poco más de matemática para que se asemeje a lo que teníamos allá en la tabla, simplemente para dejarlo en esta notación 1 sobre 3s más s más un medio, y esta otro, que nos van a coincidir ya con aspectos que tenemos en la tabla. Entonces por tabla, si ustedes la miran en detenimiento, este primer término 1 sobre s más a, lo encontramos que en la parte transformada de Laplace es e exponencial a menos alfa t. Y para el otro caso, también en por tabla encontramos algo similar, donde este 3 simplemente vamos a aplicar la propiedad de linealidad, lo sacamos aparte y lo que nos dé con esa propiedad lo multiplicamos por un tercio. Entonces, aplicando eso, simplemente es que el primer término es s, en este caso, alfa vale un medio. El un tercio viene del un tercio original. Y todo esto de acá, aplicamos la tabla, entonces sería 1 sobre un medio. Reemplazamos aquí alfa por un medio. Y al lado derecho hacemos lo mismo, donde aquí en este caso el alfa también vale un medio. A esta ecuación entonces final, vamos a hacer un poco más de álgebra y nos da finalmente esta ecuación.